Hola. Mm, Buenos días con todos, médicos asistentes, médicos residentes. Hoy vamos a, Hoy tenemos la exposición del curso de cirugía refractiva, el tema de femtolásico versus SMILE, a cargo de la doctora Rosa Alvarado, médica oftalmóloga con su especialidad en superficie ocular, córnea y cirugía refractiva, que labora actualmente en el Instituto Oftalmológico Fernández Vega en Oviedo. Ya puede comenzar, doctora. Hola, buenos días. ¿Sí me confirmas que se me escucha? ¿Se me escucha bien? ¿Aló? ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien el audio ahí, Boris? ¿Sí se me está escuchando? No, no tengo retorno. Sí se le escucha, doctora.
Vale, gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, bueno, gracias por la invitación. Siempre es un honor, un gusto volver a compartir la parte académica con ustedes. Eh, Agradezco al doctor Álvaro, al comité organizador, y bueno, sé que se está empezando y seguramente en estas semanas o en este mes, pues se van a tocar temas muy interesantes y va a ser de mucho provecho para todos, ¿no? Bueno, vamos a empezar. A ver si quiere cosas. Perfecto. Bueno, eh, aunque no tengo conflictos de interés en ninguna plataforma, ninguna compañía que proporcionan estas tecnologías, sí debo agradecer en primer lugar al grupo de personas con la que me formé en México y de las cuales aprendí el uso de estas plataformas, en especial a mi maestro y amigo, el doctor Guillermo de Witt, que aunque, bueno, ya no nos acompaña físicamente. Se me pidió tocar el tema de comparar el Fentolasic con el Smile. Primero he querido dar una parte introductoria, un poco de recordar de lo que va el láser de femtosegundo y ya entrar en materia, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos residentes dentro de la audiencia. Entonces, bueno, el láser de femtosegundo como tecnología tiene pues múltiples aplicaciones dentro de nuestro campo, como pueden ver en este gráfico, y a diferencia pues del láser excimer, el mecanismo del femtosegundo es a través de una microfotodisrupción, en la cual la energía emitida es absorbida por los tejidos, se forma plasma, este se expande y genera cavidades que permite la separación de planos. Con el control de este mecanismo, pues ha permitido una mayor precisión en la creación de los flaps, pasando de tener una variabilidad de más de 20 micras con el uso del microquerátomo a alrededor de 10 micras con la tecnología del femtosegundo. Con esto, ¿qué tenemos? Pues podemos crear flaps mucho más delgados y de tipo planares, es decir, con un grosor uniforme, en comparación a lo que generalmente se crea con el microquerátomo, que son flaps en forma de menisco, siendo que la periferia suele ser de mayor grosor que la parte central, como pueden ver en las imágenes de OCT de la parte inferior. Además de la creación del flap con el láser de femtosegundo, pues esa tecnología ha permitido un paso más allá y es crear la creación y extracción del lentículo, las cuales esas técnicas han ido tomando diferentes nombres con el tiempo por la compañía que las desarrolló y hasta llegar a lo que hoy conocemos como el SMILE. En el SMILE, a diferencia del Fentolasic, donde tenemos la creación del flap, aquí no hay creación de flap, se crea este lentículo y se extrae a través de una incisión pequeña, de más o menos 2 a 4 milímetros. Con esta técnica, con el SMILE, pues se evitaban las complicaciones relacionadas con el flap. Sin embargo, se presentan o se pueden presentar otras complicaciones relacionadas, por ejemplo, con el acoplamiento, ¿no? O con la pérdida de succión durante el intraoperatorio y también, por ejemplo, dificultades a la hora de identificar o de hacer la disección de planos y en la extracción del lentículo refractivo. Todo esto depende mucho de la curva de aprendizaje del cirujano y eh, lo que hace es que en el postoperatorio pues podamos tener mayor o menor inflamación en la interfase y que esto impacte en la calidad visual. El Visumax, que es el equipo que se introdujo ya desde 2007, entonces a la fecha hay millones de pacientes operados con esa tecnología, por lo que ya se tiene mucha experiencia. Sin embargo, en los últimos años pues, se han desarrollado nuevas plataformas. Es decir, ya no solo hay Smile, que es la marca de la compañía, sino también tenemos muchas otras plataformas, por ejemplo el Smile, y ahora tenemos el Smile Pro con el Visumax 800,
También Schwinn sacó el Smart Sight, Zimmer tiene el Clear y tenemos el Silk con la plataforma Elita de Johnson Johnson, ¿no? Cada una de estas plataformas tiene sus particularidades, han ido mejorando la idea o la idea inicial del Smile, ¿no? Ya se puede hacer, controlar la ciclotorsión, eh, por ejemplo, el acople ya no es plano, sino es curvo, se puede hacer mucho más control en el momento de realizar la cirugía, con las incisiones incluso como con una transición más suave para mejorar la calidad visual y los resultados del paciente. Eh, Sin embargo, esto es lo que tenemos hoy en día, esto es lo de ahora, es lo que ya se está utilizando, pero si queremos ver la comparativa de estas tecnologías con el Fentolásic, pues lo que tenemos a la mano, o lo que sí tenemos mayor evidencia, es el Smile, por el tiempo en que ya lleva en el mercado. Entonces, si evaluamos la evidencia o las publicaciones que tenemos, pues a marzo de este año había 25, o hay, hasta esta fecha de búsqueda, 25 revisiones sistemáticas que comparan los resultados del SMILE versus LASIK y o Fentolásic. Como pueden ver, dentro de estas 25 revisiones sistemáticas, pues las comparaciones no solo son directamente con Fentolásic, sino también incorporan comparaciones con el SMILE, el LASIK con microquerátomo o incluso el LASIK guiado por frente de onda. Entonces, cuando evaluamos los resultados, es importante ver qué tipo de intervenciones están comparando para poder evaluar estos resultados. ¿Qué es lo que se ha evaluado en estas revisiones? Pues los resultados refractivos, la calidad de visión, la alteración, la biomecánica corneal o cómo se conserva la biomecánica corneal con ambas técnicas, alteraciones en la inervación y en los síntomas y signos de ojo seco. En este overview que hice en marzo, pues vimos que en estas revisiones hay un solapamiento importante, ¿no? Moderado de estos estudios y que hay que revisar con cuidado. Cuando uno va a los estudios o va a evaluar los resultados, siempre la recomendación que siempre les doy es que no solamente leamos directamente al abstract o al resumen y la conclusión, sino tenemos que ver los resultados porque hay dos temas o dos términos importantes que cuando evaluamos de forma crítica los estudios debemos tener en cuenta. Por un lado tenemos la significancia estadística, que es un tema de probabilidad, que es matemático, y por otro lado tenemos la significancia o la importancia clínica. Van a haber estudios en donde nos reporten la famosa P menor a 0.5, porque la distribución de los datos pues nos da eso, pero que por ejemplo la diferencia, no sé, por ejemplo en el tiempo de ruptura lagrimal, en el BUT, ¿no? Que queremos ver ojo seco con una otra técnica, pues la diferencia es significativa y uno es mejor que el otro, uno tiene 4 segundos, el otro tiene 3 segundos, da una diferencia de 1 segundo. Es estadísticamente significativo, pero no es clínicamente importante. Entonces, esos temas se tiene que ver cuando uno evalúa críticamente la evidencia o los estudios para luego poder tomar decisiones y poder tratar a nuestros pacientes. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, en el tema de ojo seco, que se evalúa mucho para el tema refractivo, cada uno de los cuestionarios o las pruebas y los signos que se evalúa tiene una variabilidad que ya está estudiada. Entonces tenemos que tener en cuenta esa variabilidad que per se va a haber cuando evaluemos a los pacientes para definir cuál es el cambio realmente significativo que puedo decir, sí, esto es mejor o peor, o voy a elegir esto porque tiene resultados realmente que son clínicamente importantes para mi paciente, ¿no? Bueno, cuando cuando queremos revisar la evidencia y evaluar, comparar los resultados de SMILE versus Fentolásic, pues lo podemos agrupar en tres grandes grupos o en tres grandes eh, grupos de evaluación. Ver la eficacia, evaluar la predictibilidad, la seguridad, y dentro de esto es muy importante, y sobre todo ha tomado mayor importancia en los últimos años, comparar la calidad visual y sobre todo la calidad de vida asociada a la visión.
En cuanto a la eficacia, este es un metaanálisis en red, es decir, que comparan todas las, todas las diversas técnicas refractivas que encontraron. A ver, ¿qué me sale esto? Perdón, aquí, ya. Entonces, en este metaanálisis en red, evaluaron la eficacia en términos de agudeza visual sin corrección de 20/20 o mejor. Según esta evaluación, pues encontraron que el Fentolasi era superior, o aparentemente según esto es superior al Smile. Cuando evaluamos los estudios incluidos, como es un metaanálisis en red, que compara todos contra todos, pero dentro de este estudio solamente hay un estudio que compara directamente el Fentolasi con el Smile. Entonces, digamos que el peso de este estudio no es muy generalizable a los resultados. Como ya les dije, aquí entran todos contra todos, entonces hay que ver de dónde está generando esta evidencia. En esta otra revisión sistemática que se hizo posterior a este metaanálisis en red, se separaron los estudios por el tipo de diseño. Hacia arriba tenemos los estudios que son ensayos clínicos aleatorizados y hacia abajo los estudios de cortes. Si vemos solamente los estudios de cortes, podríamos decir que los resultados son mejores o que favorecen al SMILE. Pero si evaluamos los ensayos clínicos, vemos que esta diferencia deja de ser significativa. El segundo punto, evaluar la predictibilidad. En este caso, no sé si se ve, pero vamos a subir esto para acá. Ahí. En este análisis se evaluaron o se compararon el porcentaje de ojos que quedaban en más o menos una dioptría. Lo mismo, no encontraron diferencias tanto en los ensayos clínicos que incluyeron como en los estudios observacionales. Y por lo tanto, en la evaluación total, pues concluyeron que no había una diferencia en cuanto a la predictibilidad de ambas técnicas. Si la variable de desenlace tenemos en cuenta la magnitud del equivalente esférico, lo mismo. Tanto en estudios de ensayos clínicos como los de cohorte son muy similares, no encontraron superioridad de alguna técnica sobre otra. En cuanto a la seguridad, definiéndola como una agudeza visual mejor corregida, donde no haya una pérdida, para evaluar la pérdida de líneas de visión de la agudeza visual mejor corregida, pues según esto, habría una aparente superioridad, digamos, es más seguro, sería según esto es más seguro, el Fentolasic comparado con el Smile. Pero nuevamente, esta comparativa solamente vino de una comparación directa, de un estudio que compara directamente el Fentolasic con el Smile. Los demás, pues son datos, como ven acá, que compara el Fentolasic con el LASIK, microquerátomo, con PRK. Entonces solamente sale de un estudio. En esta otra revisión, pues se ve que a pesar de que en la anterior vimos que aparentemente el Fentolasic era mejor, en esta, que me separa por tipo de diseño, es decir, aquí puedo evaluar el resultado de los ensayos clínicos, vemos que no hay diferencia en cuanto a la pérdida de líneas de visión entre Fentolasic y Smile a los 6 meses. Y en este ensayo clínico compararon ambas técnicas a 12 meses y como pueden ver los resultados, tanto en la eficacia, la seguridad y la predictibilidad, pues fueron muy similares. No encontraron diferencias entre estos dos grupos. Y también, si hablamos de estabilidad en el tiempo, ¿no? Comparando resultados 3, 6 y 12 meses en el grupo operado con SMILE y el Fentolasic, pues tampoco encontraron diferencias. En este estudio
Y ese es un estudio ya individual, donde evaluaron resultados a 3 años. Como pueden ver, pues tampoco encontraron diferencias. Y en este estudio, a 5 años, vemos que de la misma forma ambos grupos en eficacia y predictibilidad son muy similares y seguridad son muy similares. No hay diferencia a 5 años en cuanto al SMILE comparado con Fentolase. Y los gráficos de estabilidad. Tenemos también estudios que evaluaron en altos miopes. De este metaanálisis, solo uno es un ensayo clínico. Y lo que se vio en este metaanálisis es que en cuanto a la agudeza visual sin corrección, pues no hay diferencia, pero sí encontraron una pequeña, digamos, una diferencia significativa, porque aquí sí fue significativo, para la agudeza visual mejor corregida. Pero, lo que les digo, según esto, pues uno diría sí, pues es mejor, va mucho mejor con Smile que con Fentolasic, pero si ven la diferencia, que aquí está medido en unidades Logmar, no es ni siquiera una letra de diferencia. Entonces sí, numéricamente me da significancia estadística, pero si yo lo traslado a la clínica, realmente el que me vea o sea, más o menos una letra entre uno y otro, la verdad es que no hay una diferencia clínica que yo decida entre hacer una u otra cirugía según este resultado. En cuanto a la densitometría, se han visto que en ambas técnicas hay una disminución a lo largo a lo largo del seguimiento, siendo un poco más marcado en los pacientes con Fentolasic, pero sin embargo, no es, en general, no hay una diferencia marcada en cuanto a la densitometría corneal. Los cambios biomecánicos es un poco controversial, porque en estudios observacionales de cortes, sí se ve que el Fentolasic, como digamos que se afecta mucho más la biomecánica en grupo de Fentolasic, pero si vamos a ensayos clínicos, vemos que esta diferencia no existe, ¿no? Por lo menos hasta lo que tenemos por ahora, no tenemos evidencia de que realmente tenga una superioridad biomecánica el SMILE frente al Fentolasic. En cuanto a la inervación, aquí vemos las imágenes de microscopía confocal al mes de la cirugía. En el grupo, en las dos de arriba son en pacientes operados con Fentolasic y en lo de abajo con SMILE. Es claro que al mes, por lo menos, sí hay una disminución, ¿no? Hay un mayor impacto en los pacientes con Fentolasic que en los pacientes con SMILE. Lo cual, y también vemos que en cuanto a la sensibilidad, a los 6 meses se encontró una mejor sensibilidad corneal en los pacientes de SMILE frente a Fentolasic a 6 meses de seguimiento. Pero nuevamente, si vemos los estudios un poco más a detalle, vemos aquí la comparación de la sensibilidad corneal en la parte de arriba al mes de seguimiento y a los 6 meses. Vemos que al mes de seguimiento, digamos que la diferencia es mucho mayor. Vemos el rombo cómo se aleja más de la línea de no efecto, pero a los 6 meses se acerca un poco, es decir, la diferencia es menor. Mientras más va pasando el tiempo, si hubo diferencia al principio, pasa el tiempo y esta diferencia va acortando. Y esto pues, se correlaciona muy bien cuando evaluamos de forma anatómica la sensibilidad del plexo nervioso subbasal. En los resultados de un mes de seguimiento, lo mismo, es mejor en el grupo de SMILE, pero a los 6 meses esta diferencia ya deja de ser significativa, porque ya se empiezan a recuperar los nervios y ya a partir de 6 meses pues no habría diferencia. Sí, a corto plazo
Sí, tienen más sintomatología, sí hay alteración de los nervios al primer mes, pero a los 6 meses vemos que ya estas diferencias son muy comparables. A nivel de síntomas, se ve que están mejor los pacientes con SMILE y no encontraron diferencias aquí en este estudio para los signos en cuanto a Schirmer y en cuanto al tiempo de ruptura. En este estudio, en este metaanálisis, que incorporaron 5 estudios, de los cuales solo uno era en un ensayo clínico, pues vemos igual que los de los 6 meses, aparentemente era mejor con el SMILE. Y si ven acá, sale significativo también para el tiempo de ruptura lagrimal, para el BUT, al mes y a los 6 meses, pero nuevamente si se van al número, no es clínicamente significativo esta diferencia. Entonces es importante ver bien no solamente el P o el numerito, sino trasladarlo a la clínica y lo que significan estos números dentro de la evaluación. La osmolaridad también se ha evaluado en estudios y no ha encontrado diferencias en ambas técnicas. Lo mismo en cuanto a la afectación o al conteo del endotelial. Luego, en relación a la calidad visual, eh, en ambas técnicas, tanto en SMILE como en FentoLASIK, sí se afecta o hay un cambio en las aberraciones comparado con el basal. Pero estos cambios no se han visto que sean diferentes. O sea, en ambas hay afectación y no hay una diferencia importante entre ambos como para poder decir que las aberraciones están mejor con unos o con otros, al menos en los estudios evaluados o en lo que se tiene hasta ahora a esta evaluación a 12 meses, ¿no? Y lo mismo aquí. En este estudio se evaluó a 5 años y, pues bueno, aquí sí encontraron a la comparativa que el Fentolasic podría tener un poco más de aberración esférica que el grupo de SMILE, pero la verdad es que en la clínica igual tenemos que evaluar qué tanto esto afecta a la calidad visual de los pacientes. En altos miopes sí se ha encontrado un mayor cambio, ¿no?, de la aberración esférica, favoreciendo al grupo de SMILE. Es decir, en estos pacientes eran pacientes con arriba de 6 dioptrías. En la sensibilidad al contraste, evaluado a 6 meses, en este estudio que mencionaba que es un metaanálisis en red, pues favorecía, o en este reporte, el SMILE tenía mejor sensibilidad al contraste que los pacientes con Fentolasic. Pero nuevamente dijimos que solamente incluye un solo estudio que los compara directamente y que pues hay que tenerlo en cuenta cuando evaluamos los resultados. A 12 meses, igual, tampoco se encontró diferencias en las diferentes eh, condiciones, tanto mesópicas como fotópicas. Y claro, si uno ve los diferentes estudios, puede ser un poco controversial. Eh, si bien la recuperación del SMILE puede ser es un poco más lenta que en el LASIK, a largo plazo, o a compararlos, pues ya esta diferencia se pierde. Esta alteración en la calidad visual no se relaciona más que con el perfil de la corrección o la plataforma de láser. Se ha visto que se relaciona mucho más con la manipulación manual, es decir, con la curva de aprendizaje del cirujano. Claramente, cuando uno está haciendo sus primeros casos, el encontrar el plano, el estar el lentículo, puede generar más inflamación y por tanto que la recuperación sea más lenta. Pero cuando ya tenemos un poco más de experiencia, más de pericia en los casos, lo hacemos de forma mucho más rápida y mucho más fácil, y generando menos trauma en la interfase. Y entonces el paciente al otro día está mucho mejor y pues recupera la rehabilitación, puede ser incluso comparable a los pacientes con Fentolasic. Se ha evaluado también, comparando la calidad de vida, en este caso se les preguntaba a los pacientes la necesidad del uso de lubricantes.
En los pacientes, en este caso con LASIK, pues sí, prefirieron mayor necesidad del uso del lubricante, lo cual podría impactar en la calidad de vida. Sin embargo, cuando evaluamos cuando hacemos otras preguntas, como por ejemplo la calidad de vida en cuanto a la corrección, vemos aquí en este gráfico de arriba que no se encontraban diferencias. Aparentemente, una tendencia a ser mejor en el SMILE, pero de nuevo, la diferencia no es tan drástica. Lo que los pacientes con fentolasi más se quejaba en estos estudios eran en los halos cuando manejaban en la noche, lo cual no era reportado por los pacientes con SMILE, ¿no? Mayor síntomas de ojo seco para los pacientes con SMILE y mayor alteración sobre todo en la noche. Esto ha evaluado a 3 años. Entonces, con todo lo que se sabe hasta ahora, o los estudios que existen, como pueden ver, eh, si hacemos las comparativas, la verdad es que son muy comparables en cuanto a eficacia, en cuanto a predictibilidad. Quizás un poco de controversia todavía el tema de la parte biomecánica o de la parte del tema de ojo seco, pero ya se ha visto que estas alteraciones son a corto plazo o estas diferencias que existen son a corto plazo, ¿no? Al mes o 3 meses. Ya a los 6 meses o al año, pues van ambos grupos por el mismo camino. Em, sí que estos estudios son básicamente en miopía y astigmatismo miópico. Con el SMILE, pues no se puede corregir tanto astigmatismo y los mixtos solo lo justo. Entonces sí, por ahí podría hacer un poco de limitaciones cuando queremos comparar o queremos compararlo con la técnica del fentoláser. Tampoco eh, podemos o no está indicado en correcciones dióptricas muy bajitas, muy pequeñas, porque para hacer el lentículo necesitamos que tenga por lo menos 10, 10 micras de grosor, porque para poder hacer la extracción. Entonces también tienes unos niveles o un rango de corrección ideal para estos pacientes. Entonces, si queremos hacer un resumen, al menos de lo que hay por ahora publicado y las comparativas que existen entre Fentolasi y Smile, pues podemos decir que son, al menos en los estudios evaluados y con la población evaluada, repito, porque los temas de hipermetropía y astigmatismo todavía hay limitación para el Smile, pues ambas técnicas son comparables tanto en eficacia, predictibilidad y seguridad. Sobre todo tenemos bastante evidencia a 5 años para miopía y astigmatismo miópico. Los cambios biomecánicos que inicialmente se suponía que el SMILE nos conservaba mejor la biomecánica y ya sabemos que esto todavía no hay tanta evidencia que lo sugiera. Como les mencionaba, si evaluamos estudios otros, observacionales, favorecen sí, dicen que el SMILE es mejor, pero cuando evaluamos ensayos clínicos, que como sabemos son mucho más rigurosos en la parte metodológica, en la parte del seguimiento, en el diseño en sí, pues esta diferencia ya no existe. Si la sensibilidad corneal que se ve más afectada, pues al hacer todo el corte en el flap con el Fentolásic, se va recuperando, como les mencionaba, hacia los 6 meses tanto la sensibilidad, así como la densidad de las fibras del plexo subasal, y es comparable al grupo del SMILE. En cuanto a la calidad del impacto de vida, también se ha visto que es comparable y con cierta tendencia todavía, aún no hay mucha evidencia, que podría ser mejor con los pacientes con el SMILE. Esto, como les digo, pues es muy importante que evaluemos eh, los estudios, lo volvemos de forma crítica, veamos qué estudios se incluyeron, si evaluaron el riesgo de sesgo, para ver si qué tanto podemos confiar o no en los resultados de los estudios. Y según eso, poder incorporarse a la práctica clínica y que nos ayuden a decidir cuando tenemos
frente a nuestros pacientes. Me he centrado aquí en la parte de la comparativa porque sé que más adelante se les van a hablar de las técnicas de forma individual. Entonces, hasta aquí, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Esta sería mi último slide. Muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Espero que se haya escuchado. No sé si el audio estuvo correcto. Doctora, ¿me escucha? Preguntas en el chat. Doctora, ¿me escucha? Perfecto. No veo. Agradece, dile que sí se le escucha. Dile que sí se le escucha, amigo. Sí se le escucha, doctora. ¿No? ¿Perdón? ¿Qué pasa? No quieres hablar, lo han pegado. Ya. Sí, sí. Ujú. Solo esto. Hola, doctora Rosa. ¿Nos escucha? Sí, 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 le escucho. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias. Recibo el aplauso, las felicitaciones de todo el auditorio. Muchas gracias por su ponencia. Vamos ahora a formular algunas preguntas que hubiera entre los asistentes. Perfecto, sí, claro. Hola, Rosita, ¿me escuchas? Soy el doctor Jorge Ruiz. Muchas gracias por tu excelente exposición. Dime, bueno, ya quedó más o menos claro, ¿no? Imagínese como comparar el fento de catarata con el fento o solamente con el ultrasonido, ¿no? Algo parecido, ¿no? O sea, al final, casi es lo mismo, solo que hay diferencia de ciertos puntos nada más. Y la diferencia en eso es el costo, obviamente, ¿no? Tienes que tener dos máquinas, un láser. Igual acá, la diferencia va a ser más, hasta el momento, por lo que te he escuchado, la diferencia sería el costo, porque tendrías que tener un fento que tienes un LASIK versus el otro que tienes una máquina de LASIK nada más. Acá en Perú, obviamente, sí hay, los costos son un poco más elevados. ¿Y allá cómo es los costos? Sí, definitivamente, bueno, a ver, en México, que es donde lo he usado, sí es mucho mayor el tema del Smile a- al LASIK o al Fentolasic. Em, y claro, pasa mucho por eso, ¿no? La evaluación o la comparativa tiene que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Lo que mencionaba, los parámetros evaluados, pero sí el costo es muy importante. Y quizás también, bueno, sí, el paciente, ¿no? Y la habilidad, la experiencia que tengamos, porque claro, sabemos muchísimo hacer LASIK o FentoLASIK, pero para hacer el SMILE sí se requiere hacer una curva, como les mencionaba, para que podamos manejar bien la interfase, que es lo más importante. Pasado ese punto, los resultados van muy bien, pero sí, el costo es una gran diferencia, la verdad. Y luego, claro, no son las únicas opciones. Aquí en España, que es donde actualmente estoy, por ejemplo, no, al menos en el instituto donde estoy ahora, pues no está el fento el Visumax, no tenemos el Visumax, lo tenemos para catarata, para flax o para segmentos. Y entonces las opciones terapéuticas que tenemos es PRK o el Fentolasic o ICL. O sea, aquí se pone muchísima ICL. Entonces, claro, también depende de lo que se tenga, ¿no? Pero sí es claro que si solo comparamos estas dos, pues en realidad la gran diferencia que con el que se introdujo y empezó desde menos seco menos, mayor, eh, que mantiene mayor la biomecánica, pues se ha visto que a la larga no es tanto así, ¿no? Que hay que tener otros factores en cuenta. Gracias, Rita. ¿Alguna otra pregunta?
Muchas gracias, doctora, por su exposición. No hay más preguntas del auditorio. Pues bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Nada, que tengan buen fin de semana. Gracias, gracias. Aplausos. Un saludo. ¿Está cerró o ahora se ha puesto? No, sí, por ahí. ¿No me inspira? No, estoy desconectado. ¿Pero cuál? Ay, ya te perdón. Sí.